México también debe de hacer estas acciones de deportar y todo esto a gringos ilegales. De verdad, tío, que ya se le empiece a pagar a esa gente con la misma moneda. Ojo por ojo, diente por diente. Nuestra tierra y vamos a trataros de la misma manera que nos tratáis a nosotros en la vuestra. Hola, guapetones. Hoy os traemos el vídeo de México soporta gringos ilegales en su país mientras USA lo oculta. Miles de estadounidenses viviendo ilegalmente en México. Y no te estoy hablando de mexicoamericanos o de gente que cruza todos los días la frontera como Tijuana, sino te estoy hablando del anglo, del rubio, ojos azules. Y lo peor del caso es que estos estadounidenses no tienen buenos récords en sus países, especialmente en entidades como Tijuana. Y haciendo un estudio nos dimos cuenta que no solamente viven ilegalmente en México, sino muchos de ellos son delincuentes en sus mismos países. Y ¿saben qué? Nadie está hablando de este tema. Estos estadounidenses no pagan sus rentas, no pagan impuestos. Muchos de ellos dejan destrozadas las casas que rentan una vez se salen de ellas. No se quieren salir de las propiedades que están rentando, entre muchas broncas más. Y quédate hasta el final porque en este video le daremos la vuelta a la tortilla. Y te lo aseguro, muchas de las cosas que escucharás hoy aquí no las has escuchado nunca. Las noticias inundan nuestras pantallas. Se habla de mexicanos ilegales, de comunidades asustadas por las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, de deportaciones masivas y del hermetismo del presidente Trump, una narrativa que retumba en cada titular y que alimenta el temor. Pero, ¿qué hay del lado que nadie menciona? Mientras los medios se concentran en esa imagen de persecución y desesperación, existe una historia oculta, casi un susurro en la oscuridad. Se trata de estadounidenses ciudadanos de una nación que proclama la libertad, que han decidido de manera clandestina vivir en México, sin la presión de los titulares, sin el escrutinio del gobierno, viviendo en el limbo que parece negar cualquier problema o consecuencia. ¿Quiénes son estos forasteros que con sigilo han dejado atrás el poder y la seguridad de su país para abrazar una vida fuera de las reglas? ¿Qué los impulsa a desafiar la narrativa oficial y a encontrar en México un refugio donde la ley, o al menos la aplicación de la misma, se vuelve casi un susurro? Hoy vamos a adentrarnos en el enigma del estadounidense clandestino en México. Prepárate para descubrir una realidad que rompe esquemas y cuestiona todo lo que creías saber sobre fronteras y legalidad. Bienvenido al lado silencioso de la migración estadounidense en México. Chicos, vamos a ver cómo este mexicano desmonta, ¿no?, a todos esos gringos, que no solo los migrantes son los mexicanos que cruzan para Estados Unidos. Este mexicano nos va gente que es a explicar en nuestro país. ¿Cuántos estadounidenses ilegales hay en México y que se escapan de los policías y con todos sus antecedentes y malas cosas? ¿Cuántos estadounidenses? Claro, los estadounidenses tienen ese privilegio. Ellos no necesitan mucha cosa para entrar a México, pero los mexicanos para Estados Unidos sí. Veamos, es un vídeo muy, muy interesante, así que veamos hasta el final. Tenéis el canal del creador abajito, así que suscríbanse. De estadounidenses están siendo expulsados del país por no contar con una visa. Ingresan cientos de delincuentes norteamericanos en busca de refugiarse y huir de las autoridades de su país. Fuentes de Estados Unidos que podrían estar escondidos en México. Una joven estadounidense que fue deportada de México, sí, así como lo escuchas. Baja California es el único estado de la franja fronteriza que se ha especializado en la captura de este tipo de delincuentes. Miles de estadounidenses están siendo expulsados de México porque no obtuvieron una visa para entrar. ¿Qué tipo de estadounidenses llegan a México? Como punto número 1, el estadounidense, el gringo, el primer lugar que escoge para vivir fuera de Estados Unidos es México. Y número 2, ¿por qué llegan a México, ¿no?, si ellos son primer mundo? La lógica nos debe de decir que deberían querer quedarse en Estados Unidos. Y aquí hay un tema muy loco. Te recomiendo que veas este video que está aquí, que te estoy poniendo, donde hablo específicamente y profundamente acerca de este tema. Un momento voy pasando por varios restaurantes de aquí de esta zona de yates y no me lo van a creer. No hay mexicanos. Simplemente todos los comensales, todas las personas que están comiendo son extranjeros. Todos, 100%. Algo extraño también. Todos estos yates son de extranjeros, digamos que el 90-95%, pero algo así me gustaría. Perdón por interrumpir, pero es que hay una cosa que quiero destacar y es que el 90% de gringos que van a México, ya sea de manera ilegal o de manera legal, no trabajan en el país y siguen cobrando en dólares o siguen cobrando su pensión de su país, lo que significa que realmente no están aportando a México. O sea, tú te estás quejando de gente que en tu país está aportando a hacer grande Estados Unidos, mientras que tú te vas a México para vivir de tranquis y no aportas nada al país.
injusto, eso es lo que veo, injusto. Mientras que los mexicanos se mudan a Estados Unidos para aportar su granito de arena, pagar sus impuestos, los estadounidenses vienen a México y pagan impuestos a Estados Unidos, siguen cobrando en dólares y se aprovechan de los mexicanos y imponen sus normas, mientras los mexicanos en Estados Unidos calladitos haciendo trabajos de 12, 14, 15 horas. Es increíble, de verdad que me pone enfermo esto. Que quedara bien claro en este video, no vamos a generalizar en este video ni en ningún otro, ya que posiblemente estaríamos cayendo en un mismo error, meter a todos en una misma canasta. Y en muchas ocasiones, especialmente con la nueva administración de Estados Unidos, llegan los peores delincuentes del país. Pero es que la realidad, a México, especialmente en Tijuana, llegan muchos expatriados de Estados Unidos que no se adaptan al sistema estadounidense. Y es que en México hacen muchas veces lo que en su país no pueden hacer. La gran mayoría de personas que llegan no pueden costear la vida en Estados Unidos. Los gastos básicos en México son mucho más económicos. Transporte, comida, servicios, entretenimiento, rentas, etc. Ellos pierden un enorme poder adquisitivo una vez de jubilados y no se ajustan a los gastos ni a la inflación de sus países. Los sistemas de salud son de los más caros del mundo. Los impuestos son carísimos en Estados Unidos. En México se dan lujos que en sus países no pueden darse. No pueden contratar servicios adicionales. Muchos de ellos no pueden viajar. No hablemos del clima en México. La gran mayoría de territorio tiene un clima espectacular. Y te preguntarás cuántos gringos llegan a México al año. La realidad es que llegan millones. La gran mayoría de ellos son jubilados. Ellos tienen la libertad de comprar propiedades en México sin ninguna atadura. Es relativamente muy sencillo para ellos hacerlo. Esto se hace por medio de un fideicomiso. Y el fideicomiso simple y sencillamente es un contrato que les da autorización a ellos para poder comprar sin ser residentes en el país. Es un instrumento legal. Y te voy a decir una cosa, y esto nos afecta a ti y a mí como mexicanos, porque encarecen las propiedades de una forma que no te imaginas. Por ejemplo, a Tijuana llegan muchas personas que no se adaptan al sistema estadounidense, ya que es muy rígido y por cualquier cosa te demandan. Peor aquellos estadounidenses que no tienen las mejores intenciones han malentendido que en México se puede todo. Ya incluso muchos mexicanos piensan eso, pero en México no se puede todo. Obvio. Existen leyes muy claras y justas en México. Hay deberes La aplicación también, de las mismas no se hace constantemente, pero a nosotros mismos nos toca hacer nuestra labor, hacer cumplir. Y lo primero de todo, que el mismo mexicano cumpla las leyes del país. Mientras el mexicano le falta el respeto a un oficial de policía, a un militar y a las autoridades de nuestro país, el estadounidense o cualquier persona que venga a vivir a nuestro país hará lo que ven y lo que creen que se puede. Dale click y te aparecerán todos estos videos de primera mano. Estoy seguro que no te vas a arrepentir. Suscríbete ya. Chicos, yo creo que ya hay que pagar con la misma moneda. México también debe de hacer estas acciones de deportar y todo esto a gringos ilegales, de verdad, porque es que, tío, Estados Unidos se le está deportando. Han dicho que los que simplemente son indocumentados son criminales. Y ellos viven la vida felices y suben la renta a los mexicanos. Entonces, ¿quién sale perjudicado hasta en su propio país? Los mexicanos. ¿Quién sube la renta? Los gringos. ¿Quién deporta a los gringos? ¿México? El buen país. De verdad, tío, que ya se le empiece a pagar a esa gente con la misma moneda. Ojo por ojo, diente por diente. Exactamente, y al final, como ha dicho Vladi, es que el que sale afectado es el mexicano, porque ¿siempre? El que va a Estados Unidos a trabajar y lo deportan es el mexicano, aunque se deje la piel. Y es que lo podemos ver en muchos barrios, como por ejemplo La Condesa, que es lo que más hemos visto. Nosotros, por ejemplo, lo notamos mucho la segunda vez que fuimos a México comparado con la primera, los precios cómo habían aumentado, incluso para tomarte un café de olla, o sea, lo que fuera aumentó muchísimo. ¿Por qué? Porque los estadounidenses se van, se quedan allí, aumentan las rentas, aumentan todo menos el salario de los mexicanos, porque ellos vienen a vivir la vida y es que siguen cobrando en dólares estadounidenses. Entonces, que el que sale perjudicado sí o sí es el mexicano, y es muy triste y hay que decir basta, porque realmente los que tienen en su mano eso también son los mexicanos, de decir, ya está, ya basta, es nuestra tierra y vamos a trataros de la misma manera que nos tratáis a nosotros en la vuestra. Al momento de rentar una casa en Tijuana existen varios riesgos una vez se haya rentado, en lo que incurre cualquier persona, no solamente el norteamericano, que son los siguientes: atrasarse mucho en los pagos,
no pagar la renta, dañar la casa, no quererse salir de la misma y cometer actos ilícitos dentro de la propiedad. Según un estudio inmobiliario que hicimos específicamente para este video, algunos asesores inmobiliarios nos comentaron que ellos se contactan por medio de WhatsApp, Facebook, entre otras redes y plataformas, lo cual reportan muchas veces a personas dentro de la ciudad, que estamos hablando de Tijuana, pero esto puede pasar en cualquier ciudad de México, reportan malos inquilinos para que ellos no les vuelvan a rentar a algún otro asesor de esta plataforma. Y entre estos muchos inquilinos, bastantes de ellos son estadounidenses que cometen actos ilícitos en estas propiedades. Y así les voy a comentar algo bien importante. Hace algunos años no era un pendiente rentarle a un norteamericano en México, pero ahora la cosa se está poniendo muy fuerte. Cada vez hay más reportes de estadounidenses, de personas que no se quieren salir de las casas, que no quieren pagar rentas, que simple y sencillamente te dejan destrozada la propiedad. Y obviamente pagan justos por pecadores, porque el sector inmobiliario en Tijuana ahora se empieza a cuidar de ellos también. Y no solamente eso, como indicamos al inicio, muchos de ellos ni siquiera pagan impuestos y no residen pues legalmente en México. ¿Y qué les pasa a los estadounidenses si los llegan a agarrar? En México, el Instituto Nacional de Migración es la autoridad competente para verificar los documentos y la situación migratoria de los y las extranjeras en territorio nacional. ¿Y qué necesita un estadounidense para hacerse residente mexicano? Primero, todos los estadounidenses pueden entrar a México sin una visa, como turistas, ya que hace poco hubo rumores de que iban a pedir visa para estadounidenses. Esa información es falsa. Como mencioné, les permiten estar hasta 180 días en calidad de turista. Bueno, aquí voy directamente hacia la garita y como sabemos muchos, ¿no? Pues el estadounidense no tiene ninguna traba para entrar a nuestro país. Esa es la realidad. Miren, aquí estamos entrando a México, pero nada más es pasar un pequeño semáforo y el semáforo es raro que te toque en rojo. Estas casetas que están aquí de Estados Unidos que casi nunca están activas, pero para entrar a México es relativamente muy sencillo. Justamente al final, y les voy a tomar de aquí de lejos, luego te ponen multas. Si te ven grabando, si se fijan allá se ven unos recuadros verdes, esos son para darte el pase que ya estás listo para pasar prácticamente, y te puede tocar un semáforo más adelante, pero muy esporádico que te toque. Si un estadounidense opta por quedarse más de 180 días dentro de México, ya deben de solicitar una visa de residencia temporal dentro del país, y para esto pues deben de demostrar que tienen varo, que tienen firulilla, que tienen lana, como cualquier país en el mundo, y deben de demostrar que tienen ingresos regulares, ahorros, trabajo remoto, etcétera, pensiones. Tengo amigos que tienen otra nacionalidad y residen en México. Incluso, aunque tú no lo creas, en cuestiones migratorias, México es bastante duro. No es fácil hacerte mexicano. Y ahora les hago una pregunta y comenten, dejen abajo su comentario. ¿Cuántos estadounidenses tú crees que cumplen con todas estas normativas en territorio mexicano? Y oye, Omar, si se quedan más de 180 días, ¿qué pasa? Buena pregunta. Si un gringo decide quedarse después de 180 días, entra en una situación irregular en el país. Esto significa que técnicamente no está autorizado para continuar en México y podría enfrentar varias consecuencias por este hecho. En primer lugar, le pueden poner un multón y obviamente sería multado por exceder el tiempo permitido. Y la multa va en función a los días de sobreestadía. Y aunque tú no lo puedas creer, si un estadounidense opta por quedarse más de 180 días en el país, se le puede complicar el proceso de regularización de su estatus. O sea que si él estaba en un proceso anterior, se le va a dificultar poderlo renovar o reiniciar de nuevo. Podría necesitar posiblemente salir del país y realizar el trámite de residencia temporal en el consulado de su ciudad en Estados Unidos. Y esto obviamente puede afectar su historial migratorio en México. Y a ver, Omar, ¿existe un riesgo de deportación para todas estas personas? No lo dudes. Aunque la deportación no entra de manera automática, si son detectados de manera irregular en el país, las autoridades migratorias en México podrían realizar y empezar un proceso de expulsión. Permanecer irregularmente en el país, no solamente para los estadounidenses, sino para cualquier nacionalidad, puede que dificulte posibles trámites migratorios en un futuro, ya que se considera incumplimiento de las leyes de inmigración mexicana.
Ahí está. Como bien sabéis, a nosotros también tenemos 180 días, si no me equivoco. Bueno, pero nosotros la cosa es que, bueno, no sé los gringos, pero tenemos que indicar entrada y salida. Y si no sales ese día, pero a la fuerza, si no indicas salida ni te dejan entrar a México, porque sí que realmente las aduanas sí que están Son serias, muy duras en y México. hay gente que no se le deja entrar, pero eso está bien, eso está bien. Pero mira, por parte de Estados Unidos parece que no Totalmente. Es tan difícil. Realmente por eso quería confirmar que sí que es verdad que la migración mexicana es bastante dura, porque en nuestro caso tienes que indicar la salida, y nosotros cuando indicamos la salida nos obligaron a salir ese mismo día. No puedes acceder, y como ya eres Omar como dice, ilegal. exactamente, Sí, como Omar dice, si tú en un futuro quieres acceder a nacionalizarte mexicano o a tener según qué papeles volver. en México, tienes que cumplir con eso. Por eso Sí, nosotros no todo. tuvimos que agarrar las maletas No. e irnos corriendo. Yo quiero volver En a cambio, México. sí, obviamente, en cambio, los gringos que hacen, se creen con el derecho, se creen que son más que nadie y se quedan en el país, aunque realmente están saltándose la ley, porque para ellos también es muy perjudicial esto. Pero es que, ¿qué pasa? Que ellos se creen que tienen el Son derecho en dueños, México y ya. que son dueños de México. Entonces, por eso hacen muchas veces lo que les da la En gana. resumen, un estadounidense puede permanecer legalmente en México ingresando primero como turista, y si ellos deciden establecerse, tienen que solicitar una visa de residencia temporal en un consulado mexicano en Estados Unidos. El proceso gira en torno a demostrar quiénes tienen los recursos económicos necesarios y cumplir con los requisitos administrativos y del consulado, pero especialmente del Instituto Nacional de Migración. Con esta visa podrán vivir en México de forma legal y eventualmente optar por la residencia permanente si así lo desean. Miren, aquí estamos en una ciudad que se llama Calexico, que está pegado a Mexicali, Baja California, y ahorita vamos a pasar por la garita de Calexico hacia Mexicali para que vean las trabas con las que se puede, o las nulas trabas con las que se puede encontrar un estadounidense para pasar a México, y lo que vamos a batallar nosotros es lo que batallan ellos. Cabe aclarar que en determinado momento, como en Tijuana, no puedes grabar, porque si te agarran grabando de determinados metros hacia la garita, hacia México, pues puede haber problemas, y creo que la multa ahorita anda más o menos en unos 20,000 pesos, si mal no recuerdo, si tú grabas en esta zona de aquí. Entonces les voy a documentar más o menos, ¿no? Hasta donde pueda, cuáles son los semáforos indicativos. Esta que está aquí ya es la garita. Entonces ahorita vamos a buscar nada más la salida. Ahorita vamos a salir por esta calle que tenemos aquí enfrente, que va directamente pues a México. Aquí sigue siendo Estados Unidos todavía. Aquí deberían estar unos oficiales que normalmente nunca están. De aquí para acá ya es México. Así que aquí voy a bajar la cámara porque ya es un poco riesgoso. Sin hacerles muy larga la historia, ya está el semáforo. Allá dice avance. Y eso es todo. Así te puede tocar en verde o en rojo. Listo, hemos entrado a Mexicali. Yo creo que tardamos aproximadamente unos 2 minutos. Estaba la Guardia Nacional. Si te ven sospechoso, aunque te toque en verde, te pueden parar. Si no te ven sospechoso, te dejan pasar. Vamos a suponer que de 100 carros que pasen, probablemente a 2, 3 lleguen a frenar, a parar o a examinarlo, ¿no? Y es todo, pero el americano o el estadounidense pues no necesita ningún tipo de visa para ingresar. Así lo examinan, no tendrían por qué pararlo ni excederse en tiempo para preguntarles cosas. O sea, la entrada es excesivamente fácil. Y algo extremadamente importante, muchos extranjeros o estadounidenses que entran a territorio mexicano a veces se sorprenden de la facilidad que tienen para entrar. Yo he visto canales de YouTube de viajes donde estos youtubers se sorprenden de la facilidad para entrar al país. De hecho, muchos de ellos comentan que es el país más fácil para ingresar. El gran problema es lo siguiente, y lo cual ellos no tienen en cuenta, que si ellos entran por Tijuana, pero viajan dentro del territorio nacional ciertos kilómetros hacia el interior y después salen en avión o salen en autobús hacia otro país, es cuando las autoridades mexicanas le van a pedir el pasaporte con un sello de entrada, y si no lo tienen se meten en problemas migratorios en México. Un gringo puede venir a México, no tiene ningún problema y lo recibimos con los brazos abiertos, como los mexicanos somos. Pero una cosa es eso y otra cosa es que pueda andar como Juan por su casa, que pueda hacer lo que ellos quieran. Hay una reglamentación muy clara que hay que cumplir, y no solamente el estadounidense, sino nosotros los mexicanos también. Si nosotros queremos atraer a la mejor gente de otros países, hay que empezar en casita, hay que empezar nosotros a cumplir lo que se debe. Así que ahí te veo. No se te olvide compartir el video, darle like y suscribirte. Hasta aquí, familia. La verdad, gran análisis, me ha encantado. Sí. Ha hablado con la realidad que los gringos no quieren ver.
realmente es súper triste porque si tú te paras a pensar es algo que me parece súper injusto, porque el mexicano va, trabaja, aporta al país, paga sus rentas, tiene que cobrar en dólares y pagar en dólares, no tiene ningún beneficio al volver a su país, mientras que el gringo cuando va a México lo único que hace en México es aprovecharse de la buena vida que tiene México, porque realmente ni aporta al país, ni aporta a los mexicanos, ni trabaja la mayoría de veces en México, y es algo que si tú te paras a pensar y lo ves desde fuera es súper injusto, porque ¿dónde está la balanza? ¿Dónde queda lo que aporta uno a un país y lo que aporta al otro, y los beneficios que tiene uno en un país y los beneficios que tiene otro? Es realmente algo súper injusto, pero bueno, creo que realmente se va a empezar a ver todas estas cosas. ¿Cómo está actuando Trump? Pues de la misma manera tiene que actuar México con todos estos migrantes ilegales que se creen que pueden aprovecharse de México y se creen que pueden aprovecharse del mundo entero porque ellos son los dueños. Y no va así. Familia de guapetones, por favor, si les gustó el vídeo, dejen un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.